Bienvenido, estimado abogado Daoiz Uriarte, especialista en Derecho Laboral y Social, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor. Hoy el episodio tiene que ver con boletines sindicales de color rosado con la leyenda "Votá sí". ¿Se puede, no se puede? Permítame, Uriarte, una vuelta de panel. ¿Sí? ¿Se puede, no se puede? ¿Está mal? ¿Hay que señalar lo que no se debe? Y si se señala que no se debe, ¿es persecución sindical? Pepe, ¿qué pensás? No tengo idea, la verdad. Me gustaría escuchar al profesional. Bien, vale. Bueno, Vos tenés que saber de memoria lo que se puede y lo que no se puede. Yo entiendo que la ley de libertad sindical lo marca claramente, que los trabajadores tenemos una cartelera sindical que es como el sindicato en el lugar de trabajo, sí, y eso se acuerda con las patronales, y en ese lugar yo puedo poner papeletas del sí, puedo poner los comunicados del sindicato. La ley de libertad sindical también permite hacer diarios o informes que hablen sobre las resoluciones del sindicato. Pueden ser rosadas, verdes, violetas o del color que sean. Eso no es proselitismo político y en realidad es parte de la ley de libertades sindicales. A mí me preocupa, esto lo profundizaré después, pero me preocupa muchísimo esto de estar sacando fotos, me preocupa senadores de la República cuestionando algo que está dentro de la ley de libertades sindicales y que es potestad del sindicato informar a sus trabajadores, distribuir boletines, y en este lugar que está previamente acordado, que en este caso tiene como 30 años ininterrumpidos de que en estos espacios es donde se pone la información sindical, que bueno, que se le abren actas y que se realice una persecución sindical, creo que realmente es peligroso. Y me parece que tiene que haber una contundencia clara desde el gobierno de que en realidad esto no está bien y retractarse, ¿no? La ley es clarísima en este aspecto. ¿Qué pensás? Totalmente lo contrario. Creo que no se puede. Me afilio a la interpretación y la teoría del constitucionalista Martín Rizzo. El artículo 58 de la Constitución es claro y contundente, no se puede hacer proselitismo, y mucho más claro y más contundente es el artículo 3 del Estatuto Docente, donde además le impone casi una obligación a la autoridad de la enseñanza a abrir un sumario, porque dice que la violación de este inciso será preceptiva causal de destitución. Así que yo considero que no se puede. Bien. En la misma línea, la 17940, su artículo 8, que habla de las potestades que tienen los sindicatos, como bien decía Valeria, carteleras y demás, son para actividades regulares de los sindicatos. Eso, hacer actividad política o proselitismo viola tajantemente el artículo 58 de la Constitución, que en forma expresa lo dice, que está prohibido cualquier actividad o fines dirigidos con proselitismo o cualquier otra especie. Por lo cual la norma constitucional es superior a la norma esta que estamos hablando ahora, por lo cual para mí no puede ni debe hacerlo. Bien. ¿Advierte blanco o negro acá o hay grises? No, lo que hay son lugares de tensión. A ver. Digamos. En primer lugar, están las garantías que son libertades sindicales que están previstas en el artículo 87, en el artículo 98 y se regulan, como bien se dijo acá, por la ley 17.940. Dentro de eso está protegida todas las actividades que son sindicales. Está claro que no se puede hacer, no solo en los lugares de enseñanza, sino en general en la administración pública, proselitismo político. Pero vamos a entender a qué se refiere el proselitismo político. Porque hay una política o hay un nivel político que es la política partidaria, la política de las elecciones. Y eso está muy claro. Si me dicen, bueno, se puso una imagen de un partido político, o hay un sindicato, cosa que por suerte en el Uruguay no se ha dado, que diga yo como sindicato apoyo a tal partido político, bueno, ahí entraríamos entre el proselitismo político. Pero vamos a ver una cosa, ¿qué diferencia hay cuando el sindicato, porque todas las medidas en general de los sindicatos, y más todavía las de los sindicatos públicos, son decisiones o cuestionamientos o solicitudes políticas. Todas, y particularmente la de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque dependen en general de decisiones de nivel político. Los privados a veces dependen de decisiones políticas, otras veces de decisiones exclusivamente empresariales. Pero
está claro que en general a nivel del Estado se toman decisiones políticas. Y entonces, cuando se pelea por el presupuesto, es inevitable que esa pelea por el presupuesto se considere política. Y sobre todo cuando hay un enfrentamiento, y lo que hacen los sindicatos además es recorrer los sectores políticos, tratar de hacer lobby en los sectores políticos. O sea, vamos a entendernos a qué nos referimos. Entonces, el sindicato, en este caso... Perdón, pero es lo mismo... yo entiendo la diferencia de una papeleta que tenga la figura de un líder de un partido político. Ahí está. Entiendo esa diferencia con cualquier decisión de gobierno que desde la sindicalidad, del sindicato, se puede perfectamente cuestionar. Ahora bien, pero en el medio hay un referéndum. Sí, pero hay un tema. Perdón, pero hay ¿se un acerca tema, más a uno o a otro? Porque lo que pasa es que acá tendemos a pensar, el referéndum es un tema exclusivamente político porque hay un grupo político de un lado y un grupo político de otro. Sí. Pero no hay que olvidar que el sí es una decisión gremial también del PCNT, que algunos entienden que el PCNT está infiltrado políticamente, que responde por partido. Eso es un problema de decisión de cada uno. No, iba por fuera de este episodio. Pero gremialmente, ¿verdad? El PCNT, nadie discute, es la organización de los trabajadores, y AFUPRIM es el sindicato de los trabajadores de primaria. Y en esto quiero hacer una salvedad. No son funcionarios docentes, ¿eh? No son funcionarios docentes. Son los funcionarios... AFUPRIM no es la de los docentes, sino de los funcionarios. Pero, aparte de eso, en realidad no es que puedan hacer política. Pero en este caso, lo que están reivindicando es una decisión política de su sindicato que fue votar por sí. Podía haber sido... Yo diría, y si mañana el sindicato policial que decidió no votar por sí, sino votar por no, dice hay que votar por no, estaría en su derecho. Sí, claro. Y las carteleras gremiales son para eso. Es decir, hay una definición y hay convenios que se deben respetar. Ahora, si también me dicen, bueno, no, lo que pasa es que lo que descubrimos fue funcionarios que le estaban dando eso para que le llevaran a los niños, para que los niños se los llevaran al padre. Bueno, eso es otra cosa, estamos en otro nivel. Pero si lo están distribuyendo entre los propios trabajadores, o si está en la cartelera gremial, es parte de la actividad gremial. Y vuelvo a repetir, los sindicatos se definen por sí. Y los sindicatos, podría haber algún sindicato que se defina por el no. Y eso no violenta, porque es una decisión. Y es más, yo diría, inclusive, de que hay dentro de lo que se está impugnando la LUC, que son elementos concernientes específicamente al sindicato, como es los temas de la enseñanza, que gustarán o no, pero son temas específicamente. Entonces es lógico que el sindicato se haya expresado y lo defienda. El otro aspecto es, hay un acoso, bueno, en realidad, no sé si esto fue parte de una decisión unilateral de algún jerarca, o si fue de algún jerarca menor, digamos, o si fue de la dirección. Yo tiendo a pensar que por el momento haya sido, espero, de alguna decisión de algún cuadro intermedio, de alguna jerarquía menor. Pero es indudable que cuando uno hace actas para acciones que son legítimas, digamos, eso se puede convertir en una especie de acoso o de intimidación. Yo les voy a poner un ejemplo. Supónganse que yo estoy haciendo un cuestionario a alguien que va a entrar para trabajar, y entonces le pregunto, bueno, hogar, cómo está integrado su hogar, cómo está integrada su familia. Y si usted se quiere afiliar al sindicato, no le digo, yo le prohíbo afiliar al sindicato, pero todos sabemos que eso es intimidatorio, ¿no? Porque muy probablemente la persona va a dudar. Si digo que sí, capaz que me dejan afuera. Todos sabemos lo que es. Es decir, alcanza con ver las definiciones de lo que es acoso laboral, como las del acoso sexual, que son una cantidad de actitudes que teóricamente serían neutras, pero que en realidad tienen un objetivo que es intimidar. ¿Esto significa que en el Uruguay no hay libertad sindical? No, en el Uruguay hay libertad sindical, se protege la libertad sindical y se defiende la libertad sindical. Ahora, hay ataques aislados, como este o como cualquier otro, y también puede considerarse que a veces hay excesos en la vida sindical, también, pero no es o por lo menos en lo que yo leí del caso, no es el caso. Yo creo que los sindicatos están amparados en ese sentido. Y alcanza con leer, vuelvo a repetir, el convenio 87, el 98,
Y en ese sentido, obviamente, tanto la ley digamos, la 17.940 como el estatuto, hablan de que no se puede hacer proselitismo político, pero tengamos en cuenta definamos qué es proselitismo político, porque todo lo que se diga prácticamente en un sindicato a nivel, y más en los públicos, tiene una naturaleza política, es inevitable. Sí, pero una cosa es naturaleza política y otra cosa es naturaleza política partidaria. Exacto. Bien, Eso pero usted mismo creo que lo dijo al pasar. Y así está además planteado desde los propios líderes de las comisiones del sí y del no. Esto va mucho más allá de 135 artículos de la LUC. Entonces, ¿no se acerca a proselitismo político? Bueno, puede ser una zona de tensión. Ahora, yo lo que digo es, primero, en la zona de tensión... Porque votás sí siempre por una reforma que va mucho más allá de educación. Esto, a ver, Es el mismo razonamiento, pero a la inversa. Están hablando de derogar un montón de otros artículos Está que no bien. tienen nada que ver con educación. está bien. Pero la lógica de las libertades es, en la duda, siempre a favor de las libertades. Esa es la lógica del derecho, además. ¿Ah? La reglamentación del ejercicio del derecho, porque los derechos en su esencia no se pueden limitar, son absolutos. Lo que se limitan son el ejercicio. ¿Ah? Bien. Y la limitación del ejercicio es la excepción por una razón de interés general. Entonces, si yo tengo una situación límite, bueno, siempre tengo que pensar, es como el principio de la inocencia, o sea, siempre tengo que pensar en defender la libertad primero. Y voy a poner otro ejemplo, que es las discusiones que tenemos sobre la libertad de prensa y sobre la libertad de información. Muchas veces uno se encuentra con informaciones o con expresiones que dice, oh, ¿y esto cómo se permite? Bueno, porque es muy importante defender la libertad de prensa. ¿Hay limitaciones? Sí, hay limitaciones. Pero el primero es, por ejemplo, digo, en ese sentido es absoluto porque no puede haber censura previa, eso está claro. Pero sí puede haber responsabilidad posterior. Ahora, para analizar la responsabilidad posterior de las informaciones o de las expresiones en la prensa, hay que ser también muy estricto. Y hemos visto cómo se ha evolucionado en ese sentido a favor de la libertad de prensa. Y en este sentido es igual. ¿No? O sea que lo que yo creo, más allá de que entiendo que, por supuesto, que esto puede ser materia opinable, y quiero aclarar que estoy hablando por mi persona, porque no estoy hablando en nombre de Ludelar, digo. No, creo que está claro. Claro, porque esto no está consultado con el instituto, pero digo, yo creo que siempre hay que optar por la mayor... Por supuesto que, vuelvo a repetir, si se tomaran otro tipo de actitudes, como repartir ese boletín a los educandos, cosas por el estilo, bueno, ahí sí, ahí estamos fuera de discusión de que se está invadiendo el terreno de la laicidad. El tema... Bueno, no sé qué tan fuera de la discusión, porque recuerde nada más toda la polémica en torno a aquellos profesores que se habían sacado fotografías. ¿Se acuerda? Sí, el tema ahí... ¿Qué era? Ya ni me acuerdo. Está bien. Eran San José. San José. Ahí No, yo ya creo sé que- de San José. 2019 por Vivir no sin lavar. miedo. Ahí Va. A ver, Vivir sin miedo. Ahí yo, hasta donde conozco el expediente, porque a veces hay cosas que, hay determinaciones que uno no ve o no sabe o no sale en la prensa. Pero cuando uno ve la foto, dice, ahí hay una identificación del liceo. Están rodeados de alumnos, pues si se hubieran sacado la foto rodeados de alumnos, bueno, eso es otra historia. Bueno, y de hecho fue lo que lo hizo tan discutible, ¿no? Y tan polémico. Bueno, pero vuelvo a repetir, entonces me parece que, a ver, que algunas decisiones que se tomaron en función de eso, una cosa... A ver, ¿cuál es la lógica, la razonabilidad que se pretende que proteger la laicidad en ese sentido? Y es justamente que no se utilicen los centros de enseñanza para adoctrinar en determinado sentido. Y eso está fuera de discusión. Bien, perdón, quería... No, vuelvo al concepto de proselitismo y vuelvo... A ver, tenemos... Para ti es proselitismo político. Tenemos un distinguido colega hoy, maneja sus razones, sus argumentos. Está bueno que aclare que está hablando a nombre propio y no comprometiendo una institución atrás. Lo que sí digo es que la Constitución es una sola y que la Constitución es muy clara. Y la Constitución no habla de proselitismo político. Justamente lo que dice...
habla de proselitismo de cualquier especie. O sea, está religioso, prohibido político, a cualquier... todo. ¿Qué es proselitismo? Entonces hay que ir a, yo qué sé, a Wikipedia, al diccionario. Proselitismo es buscar adeptos para una causa política. En definitiva, lo que la Constitución dice es que está prohibido hacer proselitismo de cualquier especie, sea político partidario, no sea político partidario, es clara la letra de la Constitución. Entonces, me parece que hay una violación. Y lo más grave es el estatuto del funcionario docente y también de los funcionarios no docentes, porque ahí lo que está hablando, lo que está exigiendo es ya no una obligación a los funcionarios, sino también una obligación a la dirección, que en ese caso tiene la necesidad de elaborar un acta y de abrir un expediente, porque justamente puede haber una causal de destitución. Entonces, yo creo que con esto, con la Constitución, con lo del estatuto docente, y con las guías básicas que hay, busqué un documento en la OIT muy interesante, que son las guías de los sindicatos, de qué cosas se pueden perseguir, qué denuncias se pueden instalar o presentar frente a una situación dudosa o no de acoso o persecución sindical. Se les pide mucha prudencia. Entonces, si se van a presentar al OIT solamente mostrándole la Constitución de la República, lamentablemente van a rebotar. Entonces digo, me parece que el segundo paso de esta discusión es hablar de lo que realmente está en juego acá. Yo creo que lo que está en juego es que estamos viviendo una tormenta en este país previa a una instancia muy importante como la del 27 de marzo y que todas estas cosas son pulseadas. Y son pulseadas intencionales. Y hay un bando que está haciendo la pulseada. ¿Pulseadas intencionales de ambos lados? Yo creo que sí, porque los dos están en guardia, los dos bandos están en guardia, pase lo que pase, y saben que tienen que jugar actuar. al límite. Porque tenemos que jugar al límite, y eso es lo que está pasando. Valeria. Yo quiero ser muy clara. Yo si me voy al concepto de pupo, evidentemente el No mejor, de la Constitución, el mejor sindicato es el que no existe. Evidentemente. No, yo no el dije mejor eso. sindicato es el que no existe. Porque si un sindicato no puede tomar resoluciones políticas, eso no es proselitismo. No pongas en mi boca palabras que no dije. Un sindicato toma resoluciones políticas. Y esto es una resolución del organismo máximo que tienen los trabajadores de este país. El Congreso del PIT-CNT resolvió ir por el sí. ¿Violar la Constitución? El Congreso del PIT-CNT resolvió ir por el sí. Ir por el sí no es estar con el Frente Amplio. Hay un montón de trabajadores que no son frente amplistas y que están de acuerdo y luchan por el sí. Entonces, la diferencia es que hay que sacarse ese saco partidario que tienen muchos y que no lo pueden dejar en su casa, y que no es que estar con el sí es hacer campaña por el Frente Amplio y estar con el no es hacer campaña por la coalición multicolor. Acá hay 135 artículos en puja que tienen que ver con la vida de las personas, de los ciudadanos de este país. Entonces, o estás de acuerdo con ellos y votás el no, o estás en contra de ellos y votás el sí. No tienen que ver solo con la educación, porque los sindicatos no somos corporativistas. No solo pensamos en nuestro ombligo y en lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos. Los sindicatos existen los sindicatos y las personas sindicalizadas para mejorar la vida de sus trabajadores en todo aspecto. Todo aspecto. El laboral, sí, mientras cumple su horario, pero todo el resto. Vos buscás mejorar su salud, que tenga mayor esparcimiento, mejorar la calidad de vida de su familia. Un sindicato ve por todos los aspectos de la vida de las personas. Y estos 135 artículos por eso puede pisar la tienen Constitución. que ver con muchísimo. Si yo voy a interpretar la Constitución como tú, no tengo posibilidad de tener un sindicato. No tenés que interpretarla, tenés que leerla. Como persona nada más, cuando voy a un supermercado y elijo qué marca compro, estoy resolviendo políticamente. Porque somos seres políticos. Estás mezclando y la política es transversal en todas las decisiones. A ver, Valeria, te escucho. A ver, con todo respeto, Pablo, perdón. estás mezclando todo y diciendo cualquier cosa. Porque después de este discurso extraordinario de defender a los sindicatos y demás, que no es la discusión, porque acá no estamos discutiendo eso. No. Acá no estamos discutiendo de la existencia de los sindicatos, porque es valedero la existencia de los sindicatos, no estamos discutiendo absolutamente nada. La gran diferencia que tenemos es valedero acá, un sindicato calladito. No, la gran Calladito, diferencia, yo te escuché con atención, por favor te pido lo mismo. Yo sé que los sindicalistas son un poco, pero déjame ver si yo te lo explico bien. La gran diferencia que tenemos acá es que una cosa es un sindicato que funciona en la órbita privada y otra cosa es un sindicato que funciona en este caso en la educación pública. ¿Y por qué? Porque lo que no se puede hacer, por más que quieran dibujarlo de una forma o de la otra, el referéndum y la opción que se va a tener a finales de marzo es una opción política.
Y es una realidad, es una opción política esto. Que lo han dicho los propios promotores del referéndum, no es que lo diga yo. Es una forma de ver el país políticamente diferente a como la tiene en este momento el oficialismo. O sea, que no me digan que esto no es político, porque es político. Es político, no partidario. Es político, entonces, es político. Entonces, si nosotros estamos en un estado laico, que ya creo que no lo estamos, o estamos acostumbrados a no estarlo, pero ahora volvimos a tratar de estarlo, no se puede hacer política dentro de los salones de la educación. No importa quién los haga. De cualquier salón, cualquier lugar, cualquier... Vos me entendiste, Valeria, no sos todo. De la institución. De la institución, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos acá es que son funcionarios del Estado que dentro de una institución educativa hacen política. Tan simple como eso. No. Después lo podrán pintar de que no, que sí, que el referéndum somos todos, que los artículos no sé cuánto, que no es partidario, pero la realidad es una sola. Nadie está diciendo acá que no pueden hacer campaña a favor o en contra del referéndum los funcionarios públicos y de la educación, en este caso, fuera de los centros educativos. Nadie lo está diciendo. No se está violando la libertad sindical. ¿Pero por qué fuera, Pablo? ¿Por qué fuera? Si es una resolución sindical, ¿por qué fuera? Pero es que vos, a ver, capaz que vos no me comprendiste. El artículo 8 de la Ley de Libertad Sindical dice claramente que lo podés, que la dirección de la empresa, o en este caso... la institución permitirá a los representantes de los trabajadores. Pasa que hay ciertas normas. Porque yo te explico una cosa, que acá el doctor, que tiene muchísimo más conocimiento que nosotros, de derecho constitucional, te podrá decir perfectamente que las normas constitucionales son de superior jerarquía que esta norma que... Pero ninguna norma que vos nombraste constitucional dice que no podés tener dentro del lugar de trabajo un lugar que sea donde se publica los Pero vos ¿Escuchaste el artículo 50? Sí, lo escuché clarísimo. Lo que pasa es que cualquier especie... Déjalo terminar, Valeria, por favor. No dice eso. Lo que pasa es que... Que termine Pablo, si no me escuchás... Yo te escucho. Si vos lo único que haces es criticar lo que yo digo, pero no me escuchás, no me convences. Pero yo no necesito convencerte a vos. Te escucho. Yo simplemente lo que te estoy diciendo es lo que dice la norma. ¿A vos te podrá gustar es tu o no? interpretación de la ley. Es diferente. Tu interpretación de la ley. No, es la interpretación que queda. Yo lo que quería era escuchar, porque la verdad que habiendo 3 abogados en este momento en el estudio y una dirigente sindical, me parecía que lo mejor que podía hacer era tratar de escuchar para entender. ¿Entendiste algo? Porque a veces la discusión entrevera un poco. Lo que me queda claro es algo. No puede ser que David Zuriarte tenga razón en lo que dice y que mis 2 compañeros abogados tengan razón en lo que dicen. Evidentemente, algunos no tienen la razón, o los 2 tienen la razón, no lo sé a esta altura. Eso ya me está complicando, porque no puede ser que los 3 tengan la razón. Pará. Después, en el aspecto sindical, la verdad es que, ya empleando el sentido común y no la interpretación leguleya, yo lo que entiendo es que un papel o una papeleta ubicada en una cartelera sindical no creo que le cambie el voto a nadie, y que una persona que pase y vea que en una cartelera sindical hay una papeleta decida cambiar su voto porque le está influyendo. Me parece de poco sentido común. Pero a la vez también me parece que precisamente en aras de guardar las libertades y no ofender a nadie, por eso de la laicidad, no debería estar colocada esa papeleta que sí tiene un tono político claramente en ese lugar. Esa es la conclusión que yo saco. A ver, y ahí Valeria te va a insistir con que toda decisión o reclamo o cuestionamiento está atravesado por política. Pero una cosa es política, en su más amplia definición, y otra cosa es cuando en realidad está referido a una campaña para un referéndum que, insisto, y si somos honestos, está más definida como campaña electoral, político-partidaria que otra cosa, ¿o no? Pero está a ver. No. No, de la boca para afuera, pero, Valeria. No, pero todos los actores que no lo definimos partidariamente. Todos los actores políticos no. del no y del sí, si los escuchamos atentamente y no tan atentamente... No me has escuchado a mí atentamente, entonces. Hablan a nivel general de lo que es el referéndum. Dicen, por mayores libertades, por mayor esto, por mayor lo otro. Los que están en contra, lo que se dice, porque se nos cortan las libertades, se nos cercenan los derechos, pero no se ha dado una discusión artículo por artículo de lo que en realidad dice cada artículo. Por lo cual, claramente acá no estamos ante los 135 artículos que estamos discutiendo, porque siempre hablamos de 4, de 5. Estamos ante una forma de gobernar, que es, por un lado el oficialismo, por otro lado de la oposición. Y se está discutiendo un modelo de país. Pero porque si yo le pregunto a 10 personas, Pablo, si yo le pregunto a 10 personas que me digan la mitad de los artículos del 135 de qué se tratan, no encuentro uno que me lo diga. Tenés muchísima gente que entonces, sí lo sabe, Pablo. No me vengas con que se están discutiendo los artículos. Estás limitado con la gente que conoces, evidentemente. La campaña son los artículos. Tengo muchos amigos que están a favor del sí y muchos que están a favor del no, y entre todos no he podido juntar
que me digan 70 artículos de los 135 que se están discutiendo. Lo que se está discutiendo es un modelo de país. Repaso el artículo 58 de la Constitución. Los funcionarios están... ¿podés creer que se me fue? Tocale. ¿Cuál botón? Rápido, Pupo. Pero lo que tenés que salir tú de ahí, porque me fui acá. la teleaudiencia necesita verte con el look que trajiste. Pará. Hoy, que lo traes. Ay, por favor, dale, vení. Dale. Decime qué botones, porque toqué obviamente y me fui al diablo. Te fuiste en serio. Me fui en serio, sí. Sí, vamos a ver. Ah, no, nos fuimos. Está más tarde. Más Íbamos tarde. a Leo. Dale. íbamos al artículo 58. Lo tenés ahí, Si querés, dale, leemos gracias. el de la- Los la Gracias. ley de funcionarios libertad están al sindical. servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes. Proselitismo de Es clarísimo cualquier lo que dice especie. la Constitución. No hay ninguna... También No, tendríamos se que- A ver si dirime, David. A ver. Yo quería hacer una referencia con el mayor respeto al colega y quería hacer una acotación. Es decir, en realidad en la facultad, que de repente nosotros estudiamos, por lo menos yo, que creo que soy más viejo, la Constitución estaba en el tope de la pirámide. Hoy no es así. Y no es así en el Uruguay, a partir, yo diría, de la sentencia 365 del 2009, que reconoció que existen principios internacionales a través de los tratados que se imponen incluso sobre la Constitución Nacional. Y esto en realidad recoge algo que ya venía desde la jurisprudencia de Costa Rica, pero que viene en muchos países, es que los tratados internacionales de derechos humanos y que prescriben libertades están por encima de las constituciones. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esas libertades no pueden ser derogadas por ningún... A nadie se le ocurriría hacer un referéndum si vamos a derogar o no el principio de igualdad, o si vamos a decir que se acabó la tolerancia religiosa, que esas cosas no están sujetas. Entonces, eso implica que los tratados de derechos humanos hoy tienen una naturaleza supraconstitucional. Ojo, no estoy diciendo que las libertades sindicales sean supraconstitucionales por encima de la laicidad, por ejemplo, porque también es un derecho reconocido. Lo que quiero decir con esto es que lo que sí es a nivel internacional, digamos, de los tratados de derechos humanos y de las convenciones, lo que se prevé es las libertades y el manejo de las libertades tiene que ser el más amplio posible. ¿Ah? Y cuando recién tú leías la Constitución, decía fracción política, al servicio de una fracción política. Ahora, nosotros podemos discutir si el referéndum en realidad es, digamos, hay una decisión política, pero no hay un cambio de gobierno. No va a cambiar el gobierno, no van a cambiar los legisladores, no cambia ninguna autoridad. Lo que puede cambiar, ¿qué es lo que va a pasar? Es que una serie de leyes se derogan, como puede haber pasado si una fracción política dentro del Parlamento cambia y decide derogar una ley que ya está aprobada. O sea, lo único que va a pasar con el referéndum, si triunfa, es una modificación legal. No va a tener un valor tampoco constitucional. Digámoslo claro. Lo que usted plantea está bien y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Ojo, el gran problema que tenemos acá, que acá no se está violando o cercenando ningún derecho, ninguna libertad sindical. Sí, Ese es sí. el eje de la discusión que nosotros tenemos acá. Acá no se está cercenando la libertad sindical como tal, para nada. Lo que sí simplemente hay determinadas actividades sindicales que en determinados lugares no deben desarrollarse de la forma que se desarrollaron. A tu Y ahí entender. tenemos la discusión, Sí. que para mí, en mi opinión, independientemente de que por supuesto no va a cambiar el gobierno, de que acá el país va a seguir y va a seguir gobernando el Poder Ejecutivo y demás, claramente el referéndum es un hecho político. Lo podremos buscar la vuelta por un lado o por el otro y su posición muy inteligentemente la busca por este otro lado. Hay otros constitucionalistas que lo entienden diferente, pero lo que estamos discutiendo acá no es que se está violando un derecho sindical, sino simplemente si se aplicó o no, si se va a aplicar o no una sanción por violar la laicidad dentro de un centro educativo por funcionarios del Estado. Simplemente eso. Es la discusión que tenemos. Yo creo No que tenemos otra hay algo discusión. que es fundamental, Que para que es mí, lo que diferencia sí. esto.
el artículo 8 de la Ley de Libertad Sindical dice claramente que la dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre del sindicato. Y esos son los que ponen el material para que el resto de los afiliados del sindicato, acá de hecho te lo nombra, Pero, se mi pueden querida distribuir Valeria. boletines, folletos, Sí, publicaciones, documentos del sindicato, todo lo que haga referencia a las actividades sindicales Pero normales. Una actividad sindical o la primera actividad sindical normal es acatar lo resuelto por el PIT-CNT si sos parte del PIT-CNT. Por lo tanto, que un sindicato que está afiliado a la FUM, porque este sindicato, más allá de representar a los ¿Puedo hacer un trabajadores paréntesis antes de que no siga con el docentes, relato este? tiene que Por encima cumplir de los con jurídicos. esto. Pero ¿sabes cuál es la pequeña gran diferencia que tenemos? ¿Cuál? Que la educación pública no es una empresa. ¿Querés que te dé la definición de empresa? No tiene Ni te la nada puedo que dar ver que es una perfectamente. empresa, porque los ¿No? trabajadores Son cosas públicos, totalmente diferentes. los trabajadores públicos tenemos derecho a estar sindicalizados igual. Yo Acá no estoy se le diciendo está que dando no. material ni a los niños Pero ni a vos los entendés padres. que la educación ¿Querés pública poner no es una la De empresa. pirámide dirigentes sindical por encima de es todo? de representantes imposible, del sí. sindicato, de representantes del entendés que la sindicato educación pública no es una a los empresa, Valeria? afiliados del sindicato. Acá no está en juego la educación, está en juego que los representantes del sindicato informen escuchás, a sus afiliados que los pusieron está en ahí. su- Es para sus Pero afiliados. sacate el cassette. A alguien le... Bueno, Sacate el cassette. alguna- Por favor, bajen el tono, bajen el tono. No, pero- Pepe, me gustaría volver un poco a tu postura. Sí, yo lo que estoy escuchando son interpretaciones con respecto a la Constitución, por encima de todas las leyes, como todos ya sabemos, pero también estoy entendiendo los aspectos que vinculan a la actividad sindical con el hecho de poner en una cartelera algo. Yo insisto, para mí el sentido común me indica que, por más que yo coloque, no le veo mucho sentido que tenga que poner algo en la cartelera, de verdad. Me parece mucho Pero más igual efectivo. no es el punto igual, ¿no? ¿Cómo que no? ¿De qué estamos discutiendo? Si Digo- no tuviera el papel en la cartelera no tendríamos discusión. No, lo que te quiero decir es que no es el punto si es relevante o no que pongan. Lo pusieron, ya está. Sea rosada o sea... Sí, no, Esta es pero la- no, esta es la estaría tapa mal. No, del pero es boletín. relevante. El boletín en realidad dentro lo que tiene es la información de lo que conquistó el sindicato. Porque, Quiero o sea, decir algo. la tapa Tiene dice la- sí y es rosada. Quiero ¿De qué decir estamos algo. discutiendo? ¿Si está el boletín o no está el boletín? Sí, claro. Si está es el, el- si está el, si El está boletín ya está. Bueno, pero justamente... ¿de qué La estamos discusión discutiendo? es, Si ¿es está bien proselitismo o no es proselitismo el No, contenido la de ese discusión es, boletín? ¿está bien colocado el Imaginémonos- boletín o está mal colocado el boletín? Pepe, En un lugar que imaginémonos hace a la 30 inversa. años que se Boletín tienen coloca, derecho a ¿no? A ver hacer si y lo puedo hacen hace hablar. 30 años. Por supuesto, vi lo que Por eso, pero el punto entonces, ¿cuál es? En este caso concreto, que esté pintado de rosado y que diga votá sí, ¿es proselitismo o no es proselitismo? Es pros- No, es no, proselitismo. Acá dicen que sí, acá dicen que no, porque Pero en quiero explicar realidad un ejemplo. Resolución que gremial. el PIT-CNT fue el primer promotor del sí, ya lo sabemos. Entonces están simplemente haciendo, cumpliendo con una decisión con gremial. decisión del sindicato. Imaginémonos que el sindicato policial, que todos sabemos que es muy afín a los artículos de la LUC, que de alguna manera defienden o le dieron mayor protección a los policías, imaginémonos que ellos resuelven poner en una cartelera en un lugar público la defensa por la papeleta celeste. Estaría mal. Lo puede Y hay que- hacer. hacerlo. Y bueno, Lo pero hay puede que abrirles, hacer. para mí hay que abrirles un sumario, No. no lo pueden hacer. Si es en la cartelera no lo sindical, pueden sí. hacer. La Constitución de la República lo dice. Yo entiendo la interpretación del doctor, hay toda una teoría nueva en cuanto a que, bueno, el derecho internacional, en cuanto a los principios, podría estar inclusive hasta por encima de la Constitución de la República. Pero no deja de ser una teoría. Yo me afilio a la teoría del decano de la Universidad Católica, que claramente dice que esto viola el artículo 58 de la Constitución porque no discrimina en el tipo de proselitismo. Dice proselitismo de ninguna especie, justamente para dejar al Estado afuera de este tipo de discusiones. Entonces, para mí es simple la cosa, tienen que abrir el expediente, ni siquiera está sumariado los funcionarios, recién se abrió el expediente y yo creo que es muy bajo, muy poquito el mérito para que el día de mañana alguien se pueda victimizar con esto y pueda llegar a la OIT y tener éxito en la OIT. Que además en la OIT todos sabemos que de última no va a pasar absolutamente nada más que alguna reprimenda. O sea que eso también lo dice la guía de recomendaciones de la OIT. No me utilices a mí para hacer condenas a los gobiernos. O sea, está claro, se los puedo leer también. Y está en internet, búsquenlo. Pero la primera cosa que tiene que hacer el televidente es buscar el artículo 58 de la Constitución. Vamos con el invitado. Y después de la pausa, ustedes pueden, por supuesto, continuar, pero antes de despedirlo. Alguien escribe por aquí, Daoís. Se entiende que la cartelera gremial debe usarse para informar acciones del gremio de interés docente. Sí.
Pero ¿por qué mezclar con una campaña política? De intereses, bueno. En el vuelvo caso a de los repetir, docentes. En este caso no son docentes, en este caso son funcionarios. Pero vamos a suponer que en lugar de decir que no hubiera referéndum, que simplemente lo que se informara es tenemos que hacer una huelga en contra de la decisión de que se hayan eliminado la representación de los docentes en los consejos desconcentrados. Por ejemplo. Eso. ¿Sería cuestionado ¿Eso es una posición política o no? Por supuesto que todo es una posición Y entonces, política. ¿eso estaría prohibido que se informara en la cartelera? No, pero eso es una cosa y otra cosa es proselitismo. Pero si porque se está tomando una posición política, está diciendo que el gremio decidió una huelga y está propagandeando ir a la huelga en contra de eso. Olvidemos, pero es una medida política. Claro, eso. O estamos en contra del presupuesto asignado. No, está bien, pero una cosa... Para pero primaria, nadie, es una nadie medida política, peca de la entonces- ingenuidad de creer que todo tiene política Ahí está. adentro. Entonces, todo está atravesado pero por por política. eso Pero una mismo, cosa es el política y otra tema cosa es es cuando- ¿Quién político-partidaria. ¿quién Cuando la decide el Constitución presupuesto? dice una fracción, Claro, lo de no la pasa fracción política lo dice porque está pensando, justamente, y está pensando sobre todo en la parte de la elección de autoridades. Esto es una decisión, digamos, y esto también ha generado muchas discusiones. No es la primera vez, ha habido otras discusiones. Por ejemplo, si un militar o un policía podían firmar por un referéndum, porque tienen prohibida la acción política. Ahora, firmar a favor de que se realice un referéndum es una decisión política. Yo recuerdo que Pablo dijo que él había firmado, a pesar de que... pero no tiene ninguna inhabilitación, pero digo... es decir, ahí es una... Entonces, lo que yo digo es, si podemos reconocer una zona gris en esto, bueno, siempre hay que estar a favor de las libertades, porque, ojo, también es la contraria, es decir, termino prohibiendo todo tipo de actividad sindical sobre la base de que todo es política. Bueno, pero eso es un extremo. Bueno, pero eso es justamente... todo es política. Entonces, como lo que tengo Entonces, que todo es proteger es proselitismo. la libertad, ahora bien, lo que decíamos es, lo que se decía, en este caso, por ejemplo, se levantaron actas. ¿Qué se queja el sindicato? Esto es una forma de intimidación. Obviamente, si esas actas no terminan en un sumario con la sanción, no hay ninguna razón para que vayan a la OIT, pero sí un derecho a decir, ¿qué es lo que dice AFUPRIM? Ojo, estamos preocupados porque esto es una forma de intimidación. Eso es lo que dice AFUPRIM. Es decir, distinto de la otra situación donde sí hubo una resolución de destitución y esa claro. fue a la OIT. Esas son cosas distintas. Ahora, yo quería decir simplemente, y con todo el respeto que me merece Martín Rizo, que para mí es un excelente profesor, pero por supuesto tenemos nuestras discrepancias, pero a él no discrepa en que el derecho internacional está por encima de la Constitución. En eso no lo dije. No, en eso que estoy de acuerdo. Hay una cosa que no se olvide acá el marco. Sí, usted sí. ha manejado muy elegantemente las razones jurídicas, pero acá hay un marco político, hay un paro de docentes al segundo día de clases, hay una pulseada que se ve todos los días, y yo creo que hay que enmarcar todo esto en Porque esa es su- pulseada. Porque es su patronal. Bien. Eso es lo que David Dale con la Zuriarte, patronal. muchísimas gracias por No, por habernos favor, agradecido acompañado en este soy. bloque. Hacemos una pausa y al regresar retoman ustedes, ¿sí? Y ustedes desde casa manden mensajes. Gracias, ya venimos. Que no te